Tal, bienvenidos nuevamente a la clase de relación suelo, agua, planta, atmósfera. Lo que vamos a ver es precisamente, vamos a continuar hablando acerca de la atmósfera. Bien, la atmósfera es terrestre, y la atmósfera terrestre es la última capa en la cual divide el espacio exterior con el espacio interior, ¿vale? Vamos a recordar que esta zona, lo voy a poner en negrita, esta zona la vamos a llamar biosfera, que es la parte donde están los entes vivientes. Y de la biosfera hacia arriba, pues ya tenemos diferentes capas, que es a lo que le llamamos atmósfera. La atmósfera está compuesta por diferentes tipos de gases, entre ellos tenemos al nitrógeno en un 78%, al oxígeno casi un 21%, al dióxido de carbono, de vapor de agua, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonados. Estos son peligrosísimos para el ozono, ¿vale? El ozono, ¿sí? Los FC destruyen el ozono, hay que tener mucho cuidado. Y tenemos gases nobles, ¿sale? Como argón, neón, helio, pictón, xenón. Y por último tenemos hidrógeno, ¿vale? Esos son los gases que componen la atmósfera. Pero ¿cuáles son las capas de la atmósfera? Tenemos la troposfera, que está entre los 12 a los 18 kilómetros y tiene una densidad del 75%, de ahí va disminuyendo. La estratosfera llega, bueno, llega hasta los 50 kilómetros de altura, dependiendo la zona del planeta. La mesósfera llega hasta los 80 kilómetros de altura. La termósfera, que es donde está la ionosfera, ahí es donde se presenta la aurora boreal, ¿sí? Se encuentra hasta los 640 kilómetros. Y la exósfera, que es la parte más externa de nuestra atmósfera, se encuentra hasta los 1000 kilómetros. ¿Vale? Vamos a recordar que ya en clases anteriores les he comentado que el Sol es nuestra fuente de energía. Y pues bueno, esa fuente de energía que emite la energía de forma radiante, valga la redundancia, pues bueno, esa energía pasa de la siguiente forma. Vemos que la luz visible pues llega hasta la biosfera, ¿vale? El infrarrojo pues también llega hasta la biosfera. En este caso, muy importante saberlo. Uy. Los rayos X son atrapados en la estratosfera, en esta zona, ¿sí? La luz ultravioleta en la mesósfera, que es donde tenemos el ozono. Hay que tener mucho cuidado. Recordemos que gracias a que se prohibió ya los FC, el ozono se ha ido recobrando paulatinamente y prácticamente ya esos hoyos negros o hoyos de ozono pues ya han desaparecido. Y tenemos también que la mesosfera evita el paso de la luz ultravioleta externa. De la mayor parte de la luz ultravioleta, vamos a recordar que hay tres tipos de luces ultravioleta. Uno relativamente benéfico, pero en general todos son nocivos para la vida. Esta energía radiante que proviene del Sol, pues viene en forma de ondas electromagnéticas, por lo tanto tenemos un espectro electromagnético que recurrentemente llega al planeta. Este espectro electromagnético pues está compuesto por rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, aquí ya dice ABC. Vean ustedes cómo tenemos una pequeña parte de la luz visible, ¿sí? Que va desde más o menos aquí 380, aquí lo voy a poner, 300, uy, de los 380 hasta más o menos 730 nanómetros, 780 más o menos igual, ¿sí? Ay, disculpen ustedes, pero como estoy utilizando el ratón, no.
se atora. Pero bueno, entonces ese es el infrarrojo, desde los 380 nanómetros, ojo, muy importante esta unidad, hasta los 780 nanómetros. Esa es la longitud de onda que pertenece al espectro visible. Vamos a ver ahora que después de ese espectro visible sigue el infrarrojo, las ondas de radar, las microondas, la UHF, Ultra High Frequency, la VHF, Very High Frequency, las de onda corta, o sea, estas son todas las ondas de radio, la onda media, la onda larga se utilizan para las comunicaciones y frecuencias extremadamente bajas. Vamos a ver que en el espectro electromagnético nosotros jugamos con estas unidades, lo que es longitud de onda, que viene siendo en metros, y la frecuencia. ¿Estamos? La frecuencia no es otra cosa que el número de ciclos, ay, vamos a poner aquí una C, número de ciclos por segundo, ¿sí? Quiere decir que un hertz es un ciclo por segundo y vamos a recordar que una onda, pues, ¿sí? Eso es una onda. Entonces, tenemos la cresta, el valle, la longitud de onda va desde donde empieza la línea de equilibrio hasta donde termina la línea de equilibrio. Cuando se transcurre esta situación, se llama que ha cumplido un ciclo. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Si en un segundo solamente se hace un ciclo, quiere decir que tiene un hertz. Y por ende, ya estamos hablando en hertz. Lo podemos manejar en longitud de onda o en hertz. Pero ahora vamos a compararlo ya con cuestiones más palpables. Por ejemplo, en comparación con cuestiones físicas, estamos observando que a longitudes de onda más grandes, ¿sí? Que estamos hablando 10 a la 3, 10 a la 4, pues la onda, el ciclo se va convirtiendo exactamente tan grande como si fuera un estadio, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sale? Pero también tenemos del otro lado, puede ser esa frecuencia tan pequeña como los átomos o aún más pequeño. Eso si lo comparamos con cuestiones palpables. Ahora, tenemos radiación no ionizante. ¿Qué es algo que ioniza? Es algo que separa los átomos, ¿sí? Y eso estamos hablando que son longitudes de frecuencias de onda que cada vez son más pequeñas y su energía es más pequeña. Ahorita vamos a ver por qué. Estamos hablando de las radiofrecuencias, prácticamente. Esto no es ionizante, ¿vale? ¿Cuándo empezamos a tener problemas ionizantes? Ya cuando estamos en el rango de los ultravioleta. Eso ya son radiaciones que pueden ser ionizantes. Lo que son las ultravioletas y ya que se nos va a los rayos gamma. Ahora, si lo comparamos con cosas que lo producen, pues estamos hablando que tenemos las líneas eléctricas para aquellas de comunicación, son frecuencias de onda muy bajas y con un poder, frecuencias, estamos hablando que son muy bajas, observen ustedes aquí el exponente, ¿sí? Y una cantidad energética también muy baja, sumamente importante. Pero ¿qué sucede cuando la frecuencia aumenta de manera significativa? ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de ciclos. Pues bueno, ya tenemos fuentes radiactivas. Esas fuentes reactivas, ¿qué creen? Tienen mayor cantidad de energía. Entonces, mientras más pequeñas, mayor cantidad de energía, hay que tenerle mucho cuidado a este tipo de radiación. Ahora,
¿De qué nos sirve conocer por qué y cómo afecta la radiación solar al planeta? Pues bueno, eso nos sirve para explicar sobre todo los movimientos meteorológicos que se presentan en el planeta Tierra, en el cual vamos a empezar a ver los vientos. En este caso tenemos vientos planetarios, vientos regionales y vientos locales. Los vientos planetarios, ¿sí?, son consecuencia de la rotación terrestre, ¿estamos? De la rotación y la traslación. Ya les había comentado con anterioridad que el planeta no es realmente recto como aquí se puede observar, norte-sur, sino que tiene una inclinación, ¿verdad? Les dije de cuántos grados. Y esta inclinación nos da la oportunidad de que se vaya calentando en un hemisferio y se vaya enfriando en otro, y viceversa. Eso provoca que constantemente haya movimientos entre masas de aire. Esos movimientos entre las diferentes masas de aire, primeramente los vamos a conocer como vientos planetarios, porque mueve una masa gigantesca. Y los vientos planetarios se van a dividir en vientos alisios. Los vientos alisios comprenden la zona desde los trópicos hasta el Ecuador. O sea, se los voy a poner en, o sea, esta zona. ¿Sí? Ahí están los vientos alisios. Después tenemos los vientos contralisios, que comprenden la zona más alta donde se presentan los vientos alisios, pero tienen ya contacto con los vientos polares. En pocas palabras, es el siguiente segmento. Y por último, nosotros tenemos los vientos circumpolares. Estos pues, son los que se presentan en los polos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el movimiento de traslación terrestre se presenta y esta zona se calienta, pues esta zona se va a enfriar y los vientos circumpolares empiezan a interactuar con los vientos contralisios y los vientos alisios, llegándonos los diferentes frentes fríos o frentes cálidos que nosotros conocemos. Eso es sumamente importante. También es importante que ustedes comprendan que conforme llega la temporada de lluvias, es porque aquí tenemos una gran cantidad, déjenme ponerlo en verde, una gran cantidad energética, lo cual provoca la evaporación y generación de nubes, lo cual, si el viento las transporta al continente, nos van a generar las lluvias. Ahora, tenemos lo que son los vientos polares. Y dentro de los vientos polares se puede decir que estos se caracterizan porque su dirección no permanece constante y cambia según las estaciones del año y a veces la hora del día siendo periódicos. En estos casos tenemos lo que son las brisas, aquí podemos ver las brisas marinas, lo que son los ciclones, ¿sí? Estos son vientos regionales, no se presentan en todas partes, en ciertas zonas solamente. También se presentan lo que son los anticiclones. ¿Qué son los anticiclones? Pues simplemente es igual que un ciclón, pero en lugar de generar una baja presión y lluvias torrenciales, nos genera una alta presión, un cielo despejado, pero los vientos son iguales, o sea, esa es la diferencia. Cuando tenemos los ciclones, tenemos una gran cantidad de nubes, una gran cantidad de precipitación, ¿sí? Y esto irriga las zonas donde pase lo que son los ciclones, ¿verdad? Y esta baja presión quiere decir que los vientos corren de forma inversa a las manecillas desde el reloj en el hemisferio norte y los anticiclones pues corren conforme a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Entonces vean ustedes que por regla general los ciclones van a generar algo que se le conoce como un sistema de baja presión. Esos son tipos de vientos ciclónicos, a lo que se llama borrascas. Esto nos beneficia a nosotros porque genera la lluvia.
Sin embargo, los anticiclones genera un sistema de alta presión y ese sistema va a generar siempre días soleados, sin nubes. Ahora, eso es lo que pasa en la atmósfera donde están los gases, pero también sucede lo mismo donde están los mares. Observen ustedes que en el Ecuador, que es donde se concentra la mayor cantidad energética, pues bueno, se va generando el calor suficiente y por convección, vamos a recordar que la convección planetaria es simplemente, si aquí está caliente y aquí está frío, ¿sí? Lo más lógico es de que se desplace si lo caliente está abajo. En este caso, como la rotación genera un movimiento terrestre, pues va a ocasionar ese fenómeno. Por lo tanto, las aguas frías van a llegar a las zonas calientes y las zonas el agua caliente va a ir a las zonas frías. Esto se causa en época de primavera, ¿vale? Para todos los casos, ya sea para el hemisferio norte o para el hemisferio sur. A grosso modo, esto es lo que conlleva la radiación del sol. A esto es lo que nos afecta. Y pues bueno, aquí les dejo un ejercicio. Traten de interpretar por qué, en función de lo que hasta ahorita hemos visto, eh, por qué tenemos esta variabilidad de climas. ¿Sí? Tenemos bosque tropical húmedo, bosque tropical estacional seco, vean lo que tiene una gran parte, un bosque templado, ¿sí? Sobre todo aquí en Chihuahua, la Sierra Madre Occidental, un bosque húmedo de montaña, también se presenta en ciertas zonas, y matorral xerófilo, que es aquí donde nos encontramos nosotros. Por mi parte sería todo, chicos. Que pasen buen día.